Bien, jóvenes, vamos a empezar con el capítulo 2 y ahora vamos a hablar de un tema importante que es la tensión, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por este esfuerzo llamado tensión? ¿Qué es la tensión? Empecemos desde ahí. Dije, serían dos fuerzas opuestas en un mismo mm, objeto, digamos. Estiran, digamos. Eso, ¿no? Estiran. Sí, Y a eso se lo llama tracción, ¿no? Lo hemos conocido en el pasado como la tracción, la tensión. Así que ese es un tema que vamos a analizar ahora, ¿no? El asunto de la tensión. Entonces, la tensión en los perfiles tiene un comportamiento muy simple, pero básicamente el acero, su mayor desempeño lo tiene a la tensión, más que a la compresión y a la flexión. Vamos a entender otro término que se llama esbeltez. ¿Se acuerdan de la esbeltez que habíamos calculado en hormigón, en maderas? ¿A qué se refiere la esbeltez? ¿Y por qué lo hacíamos? Calculábamos la esbeltez. ¿Mm? ¿Qué era la esbeltez? A ver, ¿qué se acuerdan acerca de la esbeltez? ¿Mm? ¿Qué se acuerdan de la esbeltez, jóvenes? A ver, se están desconectando la mayoría. A ver, Mario, Ernest, ¿qué es la esbeltez? Ingeniero, Sí, la esbeltez, ¿te acuerdas qué es? mm, se me fue, perdón. A ver, Vladimir. Era el grosor de una viga o de una columna y se usa el lado más corto para calcularlo. Ya, hay una idea. A ver, Rosa Isabel, ¿te acuerdas de la esbeltez? ¿En qué usábamos? En columnas, utilizábamos en columnas. Ujú. Entonces, básicamente lo La, utilizo. A ver, Edgar, la esbeltez se refiere a que es más alto que ancho. eso es muy bien, ¿no? Esa es la esbeltez. En maderas utilizábamos la esbeltez para clasificar el tipo de columna, ¿sí? Si era una columna corta, una columna intermedia o una columna larga. Y en hormigón utilizábamos la esbeltez para ver si una columna era corta, ¿sí? Porque si la columna era considerada esbelta, el análisis era diferente, ¿sí? Así que en estructuras metálicas la esbeltez es importante, porque si bien podemos permitir elementos largos, pero tampoco tendrían que ser tan largos. Generalmente la esbeltez acá se lo toma como la longitud libre, no ariostrada, dividido entre el radio de giro, ¿sí?
Y la esbeltez en estructuras metálicas no debe sobrepasar de 300. En hormigón armado no tenía que pasar de 22, ¿sí? Y en maderas a lo mucho tenía que llegar a 50. Pero acá no tiene que pasar los 300. Entonces, si pasa los 300, entonces no es apropiado el uso del perfil, ¿sí? Se tiene que cambiar. Entonces, esta es otra cosa que tenemos que recordar siempre. La esbeltez en ningún caso tiene que pasar los 300. Y como decía alguno de sus compañeros, el radio de giro se toma de la sección más desfavorable. Habíamos calculado en el anterior ejercicio que hicimos el radio de giro en X y en Y. Y en este caso, el en Y salía menor. Ese es el que tenemos que tomar, el menor. Y esa relación, bueno, esa esbeltez no tiene que ser mayor a 300. Bien, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en diseño atención es la condición de diseño. Este factor de phi se conoce como lo mismo que en hormigón, el factor de reducción. Y este de acá es el P último, el mayorado o el seguro. Y este PN es el nominal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el P nominal y el P último seguro? ¿Se acuerdan de esa diferencia? La condición de diseño. La diferencia entre el nominal y el último seguro de diseño. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Alex, Bryan. Inge, el último Inge sería, o sea, es el último, como dice, y el nominal sería ya un número, digamos, que estaría casi al tope del último, porque si nos pasamos, ya va a tener fallas. ¿Ya? ¿Cuál es más grande, el último o el nominal? El último Inge. Ah, no, No, el nominal Inge, porque con el fi se mayora. no, el phi no mayora, reduce más bien, ¿no? Ah, digo, ese sí, ese Inge. A ver, muchacho. A ver, José Carlos Vargas, ¿cómo lo explicarías vos la diferencia entre el último y el nominal? Esta es la condición de diseño, es importante. ¿Mm? No sabría cómo decir ingeniero, no estoy tan ubicado. Ya. Este es un asunto importante, ¿no? Así que quiero insistir un poco para que lo entiendan, para que les ayude a entender mejor, ¿no? A ver, vamos a pedir la ayuda de Pablo Inochea. ¿Qué dices tú, Pablo? Inge, lo que entiendo por el nominal es que el- antes que dé la falla, Inge, o sea, es medio, es medio que va el momento nominal, ¿no? Porque, o sea, que va diseñado para momento de la falla, Inge. Ujú. El último es cuando totalmente ya, el momento último es cuando ya totalmente falla la estructura o la viga puede ser. No, ese O, es un concepto equivocado, Pablo, ¿no? Pero gracias por apoyar, ¿no? Ariel, ¿sabes tú? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Eh, Tomando el ejemplo del tema de hormigones, el P nominal consideraría la carga viva y la carga muerta. Sin embargo, el P último ya consideraría cargas mayoradas, si tomamos un ejemplo de hormigones. Ya.
pero no está bien eso, ¿no? Es un concepto importante, jóvenes, porque esa es la condición de diseño. Así que es necesario que lo entendamos bien, ¿no? Les voy a explicar. A ver, voy a utilizar esto, ¿no? Esta es una regla, ¿no? Esto está graduado hasta el 20, ¿ya? El valor del P nominal, por decir, va a ser 15, ¿ya? El P nominal significa la resistencia real que tiene el elemento. O sea que cuando se llega a 15, que es el P nominal, significa que el elemento se rompe, falla, ¿ya? Entonces el P nominal es la resistencia real que tiene el elemento al momento de la falla, ¿no? Ahora, yo no voy a diseñar los elementos justo para que fallen, ¿no? Sino que me voy a ir un poquito más atrás. Si 15 es el P nominal, voy a irme a un valor seguro que va a ser 10. ¿Sí? O sea, me estoy yendo hacia atrás. Entonces, el P último se llama un momento seguro porque el P nominal, por decir, es 15, que es lo último, y este phi es un factor de reducción que por lo general para tensión es 0,9. Entonces, si multiplico 15 por 0,9, me va a salir un valor pequeño, ¿no? 10, 12, no sé, algo así, ¿no? Entonces, el P último va a ser menor al P nominal. Entonces, el P último es un esfuerzo seguro porque se aleja de la falla. ¿Sí? Se está alejando de la falla. Por eso lo llamamos seguro. Y si lo estamos mayorando, usamos la carga muerta y la carga viva y eso lo mayoramos, estamos suponiendo de que está actuando esa resistencia, bueno, esa carga última mayorada y vamos a diseñar suponiendo que el esfuerzo es mucho más y al final esa carga mayorada se va a quedar atrás y en realidad el elemento va a soportar mucho más y nos estamos alejando de la falla con cierto margen de seguridad. Así que es importante que conozcamos ese concepto. El P nominal es el esfuerzo justo en el momento de la falla. Y el P último es el esfuerzo seguro que se aleja antes de la falla. Y eso nos ayuda a poder hacer el diseño. Porque el método LRFD que utiliza la norma AICC significa de los estados límites, ¿no? Justo en el momento de la falla, pero al utilizar los factores de reducción y mayoración, nos estamos alejando de la falla real y estamos diseñando elementos sobredimensionados suponiendo que están fallando, pero en realidad al alejarnos estamos sobredimensionando los elementos para que sean funcionales y seguros. Entonces, bajo ese concepto vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, cuando hablan del nominal, lo que tienen que acordarse que es en el momento de la falla. Y cuando hablan del último, es el seguro. Lo último que es seguro. Por decir, ¿no? Es como acercarse a un precipicio. El último seguro es cuando te acercas a 5 metros del precipicio, ¿no? Esa es una posición segura. Pero el nominal sería cuando tú te paras justo en el borde a punto de caerte, ¿sí? Entonces, las autoridades te dicen, usted tiene que tener una ubicación segura, 5 metros atrás, ¿no? Eso es algo seguro. Entonces, el P último es un esfuerzo que nos permitimos que es seguro, donde estamos convencidos y seguros de que la estructura no va a fallar. A eso nos vamos con el P último seguro, mientras que el nominal es en la falla. ¿De acuerdo? Bien.
Cuando diseñamos a tensión, es muy sencillo. O sea, el P nominal, el último, es la afluencia multiplicada por el área bruta de la sección. Pero si queremos el último, necesitamos aplicarle un factor de reducción de 0,9 a fin de poder sobredimensionar la pieza. Entonces, este es el que vamos a conseguir. Pero para conseguir ese necesitamos hallar el nominal, que simplemente es la afluencia por el área de acero, muy sencillo, y lo multiplicamos por un factor de reducción para darle seguridad. Eso es cuando utilizamos la sección gruesa. Entonces, ¿a qué se refiere la sección gruesa? Cuando tú unes los elementos, los perfiles metálicos, puedes hacer una soldadura. Ya, perfecto. Pero muchas veces se utilizan pernos o remaches para unir las secciones, ¿sí? Ahora necesitas hacer agujeros, ¿sí? A la sección para que entren los pernos o los remaches y todo se asegure. Entonces, la sección bruta se refiere a una sección intacta, donde no tiene ningún agujero. Pero la sección neta se refiere a la sección transversal donde tú has hecho agujeros. Has hecho agujeros en esa sección y no tiene la sección completa, sino que tiene algunos agujeros y esa parte puede ser susceptible a la falla a tensión. Entonces, no simplemente vamos a verificar si la sección gruesa aguanta la tensión, sino que nos vamos a fijar en los puntos más desfavorables, que son las uniones. Ahí es donde están los agujeros y justo ahí puede la sección fallar, ¿sí? Porque no tiene la sección completa, sino que le has hecho agujeros y ha perdido sección. Así que en ese entendido, en la sección gruesa hablamos de fluencia, que empieza a estirarse. Pero en la sección neta, debido a los agujeros, podríamos hablar de fractura. Y si vamos a hablar de fractura, no vamos a utilizar el de fluencia, sino el FU. ¿Se acuerdan qué era el FU? El esfuerzo de tensión mínimo especificado. ¿Sí? Y eso está también en tablas. Pero no lo vamos a multiplicar por el área gruesa, sino por el área efectiva. Y vamos a utilizar un factor de minoración de 0,75, no de 0,9. Entonces, es bien importante que entendamos esto. Por una parte, vamos a diseñar para la sección gruesa, para ver si aguanta, y por otra parte, vamos a diseñar en la sección neta. Entonces, la sección neta, ¿dónde se encontraría, jóvenes? Para repasar, ¿dónde estaría la sección neta? ¿Mm? En las uniones. Eso, en las uniones. Y la sección gruesa, pues estaría en el centro o en cualquier otro lugar donde no haya uniones, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender, ¿no? Bien, vamos a ver cómo podemos calcular las áreas. El área de la sección gruesa, pues es el área del perfil. Esto ya hemos aprendido a calcular, ya es muy sencillo. Pero también existe el área neta. ¿Sí? El área neta es la suma de los productos del grosor y del ancho neto de cada elemento calculado de esta siguiente forma. Fíjense, para tensión y corte, el ancho del agujero de perno se toma como un 16avos mayor que la dimensión nominal del agujero. Por decir, si mi perno o mi agujero es de 5 octavos, no voy a tomar el diámetro exactamente los 5 octavos, sino que le voy a añadir un 16avos a esos 5 octavos.
donde el agujero tenga cierto juego, ¿sí? El perno tenga cierto juego para que pueda entrar y salir con normalidad, porque si es muy cabalito, el perno no va a entrar, ¿no? Tal vez va a tener alguna dificultad. Así que se le va a añadir un 16avos mayor a la dimensión del agujero a fin de darle cierta comodidad, ¿no? Y para eso tenemos que calcular, para sacar el área neta, esta expresión. Esta expresión se calcula cuando tenemos filas de agujeros. Fíjense, eso es un elemento de perfil que está empernado a otro, pero en vez de colocar en una sola línea los agujeros o los pernos, se ha colocado en dos líneas, en dos filas. Entonces, cuando se colocan en dos filas, hay ciertas consideraciones que tenemos que hacer. Primero, la separación entre agujeros se llama el paso, S. Y la separación entre líneas se llama el gramil, ¿sí? Entonces, esta expresión se utiliza como una distancia adicional a la distancia del entre pernos, entre agujeros, ¿no? La distancia vertical es una, pero la distancia inclinada es otra y es distinta, ¿no? Entonces, ¿cuánto vamos a tomar esta distancia con respecto a esto? Pues vamos a tomar esta distancia más esta expresión que más o menos trata de acomodar esta distancia inclinada, dependiendo al comportamiento mecánico que va a tener la pieza. Entonces, esto es algo que vamos a ir utilizando cuando calculemos distancias y tengamos uniones apernadas que tengan dos líneas, ¿sí? Bien, entonces tanto el paso como el gramil. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el paso y cuál es el gramil? ¿Sí? A ver, denme un momento, por favor. Fíjense la dirección de la carga, ¿sí? Es en sentido horizontal. El paso siempre es en sentido horizontal, mientras que el gramil es en sentido vertical. Esa es una idea que no tenemos que olvidarnos. Así podemos reconocer cuál es el paso y cuál es el gramil. El paso, repito, es en sentido horizontal y el gramil es en sentido vertical. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Ahora, hay una consideración que la norma nos permite tomar. Fíjense esto de acá. A ver, Brian Marcelo, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Puedes leerlo? No está ahí. A ver, Daniela Agar, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? No hay. A ver, Edgar Ricaldes, ¿qué dice ahí? Ver, no se ve bien mi
señal creo que no está bien. En unos ratos se pone conectando. ¿Puedes leerlo? AN a un máximo de 0,85 para placas de empalme con agujeros. Bien. Entonces, el ¿Esa o reglamento. cuál? Está bien, gracias, Edgar. Entonces, el reglamento nos permite que Hola. entre la área neta y la área bruta tiene que haber una relación de 0,85. Un máximo. Eso significa que no podemos hacer agujeros como querramos, sino que el reglamento nos permite reducir la sección bruta hasta un 85%, no menos del 85%. Si reduces por abajo del 85%, entonces ya estás vulnerando la integridad de la sección. Entonces, esto es un punto que vamos a considerar, ¿no? El asunto de la relación del área neta con el área bruta. También el otro concepto está el área efectiva, ¿sí? El área efectiva es igual al área neta multiplicado por un factor de retraso de cortante llamado U. ¿A qué se refiere este factor de retraso de cortante? Que cuando los elementos están siendo sometidos a tensión debido a las perforaciones y a los pernos, entonces la tensión puede ser diferente debido a la ubicación de los agujeros, ¿sí? Entonces el factor de retraso de cortante mide eso, ¿sí? Esto se calcula en base a tablas, ¿ya? Esta tabla que se ha sacado de la norma muestra cómo calculamos el factor de retraso de cortante U. Todos los miembros en tensión donde la carga es transmitida a cada uno de los elementos de la sección transversal por sujetadores o soldaduras, excepto estos casos, se toma el factor de retraso de cortante como 1. O sea que si vas a utilizar una soldadura o el elemento está sujetado de forma transversal, entonces puedes utilizar el factor como 1. Ahora, en el caso de que tengas una situación así, donde este perfil está empernado a otros elementos y el perfil está siendo sometido o este elemento está siendo sometido a tensión, entonces el valor de X se toma desde la base del elemento que está siendo traccionado hasta el eje, ¿sí? Hasta el eje de equilibrio de la mitad de la sección. Esto vamos a ir explicando un poquito más. Ahora, en el caso de que tengo algo así, ¿ya? Este es el tema desde la mitad del eje hasta el eje de equilibrio. ¿A qué me refiero con ese eje de equilibrio? Fíjense esta parte de la pieza, ¿ya? Esta otra mitad. Esta mitad considere. Ahora, si quisiéramos ubicar el eje de equilibrio o el centro de gravedad, podría ser esto de acá, ¿sí? Este podría ser el eje de gravedad de la mitad de la pieza. Entonces se toma desde ese punto hasta el eje de la pieza. Por eso en los ejercicios les he enseñado a calcular los ejes de gravedad, ¿no? Que es importante. Aquí tenemos algo parecido. Se toma desde el borde de la pieza que está siendo sometida a tensión hasta el eje, ¿no?
Si consideramos que todo esto es la mitad, imagínense solamente esta mitad del perfil, ¿cuál sería la gravedad o el eje de gravedad de esto? Sería acá, ¿no? ¿No? Esto sería el eje de gravedad porque equilibraría esta ala con esta alma. Entonces se toma desde este punto hasta el borde, ¿sí? Eso vamos a ir practicando bastante. U también puedes tomar igual a 1 cuando la carga de tensión es transmitida por soldaduras transversales, algunos, pero no todos los elementos de esa sección transversal, ¿no? Entonces, cuando tenemos sujetadores, también tomamos 1. Ahora puede haber esto donde tengas la soldadura en esta parte y aquí a una distancia L. Y si L es mayor a 2 veces W, ¿sí? W es el ancho de la pieza, puedes tomar U igual a 1. Si está en este rango, tomas U de esta forma. Y si está en este rango, U también vale este valor, ¿no? En el caso de tubos, también tiene sus reglas. Tubos rectangulares también. Aquí hay otros ejemplos. Aquí hay otro tipo de secciones también donde tienen almas cortadas y sujetadas, donde se toman ciertos valores de U. Y aquí está la definición de X. X es la excentricidad de conexión. ¿Ya? X es la excentricidad de conexión. Y vamos a ver más abajo algunas ideas sobre cómo calcular esto. A ver, esto es importante que lo leamos, ¿no? A ver, Luis Fernando Palamani, ¿estás ahí? Está. José Luis Vázquez. Sí, Léelo, por favor. X es la distancia perpendicular desde el plano de la conexión o cara del miembro, el centroide de la sección del miembro que resiste la fuerza de la conexión. Ver figura. La longitud F es la función del número de filas de sujetadores o de longitudes de soldadura. La longitud F, como se ilustra, es la distancia paralela a la línea de esfuerzo, a la línea del esfuerzo entre la primera y la última fila de sujetadores. Es una línea para conexiones apernadas. El número de pernos en una línea al determinar F se determina por la línea con el máximo número de pernos en la conexión para determinar en pernos alternados como se muestra en la figura. En conexiones soldadas con soldadura longitudinal o longitudinal y transversal. Es la longitud de la soldadura paralela a la línea de esfuerzo como se muestra en la figura. Bien, eso está explicando estas cosas de las soldaduras, el valor de L. Ya, eso vamos a ver más adelante cuando veamos soldaduras. Pero lo importante es entender el valor de X. Fíjense, este perfil está perforado y está sujetado a otros elementos y está siendo sometido a tensión en esa dirección. Entonces, fíjense, este plano es el que está ocasionando esto, ¿no? Entonces, el valor de X se toma a partir de acá, del plano, hasta el centroide. O sea que se considera esta mitad y se calcula el centroide y esa es la distancia, el valor de X. ¿Sí? Eso es importante. En este caso, fíjense, el elemento está siendo jalado, está sometiéndose a tensión
y esto está internado a una superficie que no se mueve. Entonces se toma a partir del plano de falla hasta el centroide de la pieza. Entonces se considera toda la pieza y se calcula el centroide, y el centroide más o menos cae aquí y X es esa distancia, ¿no? Ahora miren este caso. eh, este elemento está adherido a dos piezas, ¿sí? A dos piezas a ambos lados y está siendo sometida a tensión. Entonces, en ese caso, lo que se hace es tomar el eje del alma hasta el centroide de la mitad de la pieza. Entonces, el centroide más o menos es acá y el valor de X se considera de esa forma. Entonces, estos gráficos un poquito nos ayudan. Y aquí está hablando sobre las soldaduras, ¿no? El valor de L. En el caso de pernos o perforaciones en zigzag, la longitud se considera desde el primero hasta el último, ¿sí? No importa si es en zigzag, la distancia L es del primero al último. Y el valor de X, fíjense, igual desde el plano de falla hasta el centroide de la pieza. Entonces es importante conocer las características de las piezas para poder tener todos los datos y empezar a calcular. Ahora, en varios perfiles de la norma, ya tenemos este valor de X calculado. O sea, directamente lo copiamos. Pero en algunos casos vamos a tener que calcular y vamos a recordar las cosas que hemos estado haciendo en la anterior clase, ¿no? Para poder hacer estos cálculos. Bien, vamos a ir. Estos son el caso de los miembros armados. Eh, podríamos ir avanzando, pero no quiero complicarles, ¿no? Así que vamos a ir poco a poco. Bien, llegamos a un punto donde ya podemos empezar a practicar, jóvenes, ¿sí? A ver, voy a conectar la pizarra, denme un momento. Me den un momento, por favor.
Bien, ahí ya tengo la pizarra virtual. Así que vamos a ir practicando un poquito estos conceptos. Bien, a ver, vamos a darnos un caso, ¿no? Tenemos una pieza metálica, imaginemos algo así. Esta es una pieza metálica donde está sometido a una carga en esta dirección. ¿Ya? Y aquí tengo perforaciones. Ya, esto no está tan bien. Bien, perforaciones, ¿no? Bien. Esta es una placa o una plancha que tiene estas dimensiones. En este sentido, tiene 8 pulgadas. Y su espesor de esta plancha es 3 octavos. ¿Sí? Esta fuerza P, vamos a decir que es de 200... no, vamos a decir que el esfuerzo que esta pieza soporta es 22.000 PSI. ¿Sí? Y este diámetro de estas perforaciones es 3/4 de pulgada. Entonces, lo que nos piden acá es verificar si la conexión soporta. ¿Ya? Verificar si la conexión soporta. Eso, ¿ya? Eso es lo que vamos a verificar ahora, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular el diámetro de la perforación. Habíamos dicho de que el diámetro de la perforación en este caso es 3 octavos. No, es 3/4. ¿Sí? A eso tenemos que añadirle ¿cuánto? Habíamos dicho que tenemos que añadirle un 16 avos, según reglamento. ¿Cuánto va a salir esto? ¿Cuánto sale eso? Jóvenes, por favor. 0,81. 0.81.
pulgadas, ¿no? Ahora, si analizamos esto, ¿cómo se va a romper esto? A ver, ¿cómo se imaginan que va a fallar esta pieza? La única opción que se ve es que podría fallar de esta forma. Ahí se podría romper, ¿no? O se podría romper en cualquiera de estos otros lugares, ¿no? Podría fallar aquí, lo mismo, ¿no? Podría fallar así, ¿no? ¿Sí? Otra opción que podría pasar es que podría fallar de esta forma. ¿Sí? Podría fallar de esa forma. Aquí me he olvidado colocar las separaciones de las perforaciones, que va a ser pulgadas. Va a ser pulgada, 6 pulgadas, y aquí va a ser 1 pulgada, ¿no? Entonces hay dos casos, ¿no? De cómo pueden fallar. Y para eso voy a calcular las áreas, ¿no? Aquí voy a anotar primero la trayectoria, ¿sí? En primer lugar, voy a calcular, no, luego voy a hacer eso. Primero voy a calcular la trayectoria, ¿sí? La trayectoria. FY de 36 KSI, ¿no? Entonces la trayectoria va a ser, esto es A, ¿sí? Este va a ser B, este va a ser C, D, y aquí va a ser E. Aquí también podría ser E. Entonces, una opción de falla sería A-B-D y E. ¿Sí? Esa sería una opción, ¿no? Entonces, analizando eso, este ancho es 8 pulgadas menos, estoy considerando la sección transversal, ¿no? La sección transversal va a ser así y va a tener dos huecos, ¿no? Acá. Entonces, 8 pulgadas menos 2 veces por el ancho de la perforación, que es 0.81. ¿Cuánto va a ser esto? Esto va a ser área neta. ¿Cuánto va a dar? 638. 638 pulgadas, ¿no? Pulgadas cuadradas sería, ¿no? No, no sería, tendría que ser para hacer pulgadas cuadradas. El espesor no tendrías que multiplicar en G. Sí, eso me estoy olvidando, ¿no?
Todo esto tendríamos que multiplicarlo por el espesor, que sería 3 octavos. ¿No ven? Ya, ¿cuánto da eso? Porque esto es 8 pulgadas y esto sería 3 octavos, ¿no? ¿Cuánto da? 2.39, Inge. Bien. Ahora aquí tengo que aplicar ese concepto que estaba hablando acerca del gramil. ¿Sí? Esta distancia de acá, ¿qué sería? La distancia entre D y C, por decir, ¿no? ¿Sería el paso o el gramil? El paso, El paso sería 2 pulgadas. ¿Y el gramil? ¿Cuánto sería? 6, ¿no? 6 pulgadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ecuación S al cuadrado dividido entre 4G. Entonces, vamos a calcular esto. S es 2 al cuadrado dividido entre 4 por 6. ¿Cuánto da? 0,167. 0,167. Bien, gracias, Brian. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? A ver. Aquí lo que vamos a aplicar es la trayectoria A, B, C y E. Esta trayectoria inclinada de posible rotura. Fíjense, esta trayectoria así, que es otra opción, es lo mismo que la otra, ¿no? Básicamente es lo mismo. O sea que no hay por qué ya tomarla en cuenta, ¿no? Bien, entonces vamos a 8 pulgadas, son 2 orificios. Y le vamos a sumar esto. ¿Cuántas distancias inclinadas hay? Hay solamente una, ¿no es cierto? Entonces solo lo vamos a sumar una vez. Y lo vamos a multiplicar por 3 octavos. ¿Cuánto da eso? $2.45, dije. Eso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el área neta menor, ¿no? El más pequeño. Que es este, ¿no? Ese de ahí. Entonces, en ese caso, como tenemos el área neta va a ser 2.39 pulgadas al cuadrado. Ese es el valor más chico, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el texto habíamos visto, les voy a mostrar. Está esto. En el texto habíamos visto que para calcular la fractura por tensión, la sección neta,
tenemos que utilizar el FU por el AE por 0,75 el factor de reducción, mientras que la sección gruesa es este, ¿no? Es diferente, pero vamos a ir a este. Bien, entonces vamos a ir a la pizarra. Para este acero el FU va a ser 50 KCI. Entonces, el P último va a ser el FU multiplicado por el área efectiva. Y el área efectiva va a ser igual a U multiplicado por el área neta. Eso es lo que habíamos estado viendo. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la tablita. Vamos a repasar la tablita. Aquí está el área efectiva igual a este. Y aquí veíamos la condición de diseño. Y vamos a bajar a la tablita para saber el valor de U. Ahora miren esto, todos los miembros en tensión donde la carga es transmitida a cada uno de los elementos de la sección transversal. Ahora fíjense por sujetadores o soldaduras. Un sujetador es una plancha. ¿Ya? Entonces, para darles una idea de lo que es un sujetador, les voy a mostrar qué es eso. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a mostrar una ilustración. Ya. Entonces, aquí hay unas ilustraciones, pero no es lo que estoy buscando. Aquí hay una. A ver, les voy a mostrar. Entonces, esto de acá, ¿no? Fíjense, este elemento que aparece aquí es un sujetador. Este de acá es un sujetador. Es como una plancha que sujeta, ¿no? A eso lo llamamos sujetador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en este elemento que tenemos, que son dos planchas que son como un sujetador que está adhiriendo a esa otra plancha. Entonces, en ese caso, el valor de U es 1. Por lo tanto, el área efectiva va a ser 1 por 2.39 y el P último va a ser 50 por 2.39. ¿Cuánto da eso? ¿Mm? Aquí me he olvidado. P último habíamos dicho que era por 0,75. ¿Sí? Por 0,75. Entonces, aquí sería 0,75
¿Cuánto da eso? 89,6. Kips. ¿Esto qué significa, jóvenes? Kips. ¿Qué significa kips? Kilolibras sobre pulgada cuadrada. No, kilolibras nomás, Edgar. Ya, Ah, sí, 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 sí. cuidado, kilolibras. Ahora, el esfuerzo que está actuando es 22.000 PSI. Entonces, el esfuerzo es 22.000 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Eso tenemos que transformarlo a fuerza. Y para eso, el valor de P va a ser 22.000 multiplicado por el área, que sería 8 por 3/8. ¿Cuánto da? Jamás. 22.000 por 8 por 3/8, ¿no, Inge? Sí. ¿Cuánto da? 66.000. Eso sería libras. Y esto es igual, jóvenes, ¿a cuántos kips? 66. 76 kips. ¿No ve? Entonces, P es menor a PU. ¿Y eso qué significa? ¿Mm? Que la estructura va a funcionar, Inge. Que Sí. está bien. Soporta. O sea que, fíjense, esto es lo máximo que está actuando la carga P, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que es la carga P que puede soportar. Pero esa es la carga P segura, jóvenes, ¿no ven? Porque la hemos multiplicado por el factor de reducción. Entonces, esta es la carga segura que soporta y esta es la que está actuando. Entonces, lo que soporta es más de lo que actúa, así que la estructura soporta, ¿no? Cosas que debemos entender, que cuando analizamos una unión, tenemos que imaginarnos las posibles fallas que va a tener, cómo va a ser la falla. Entonces, ya hemos determinado la falla y hemos analizado cuál era más vulnerable. Ese es el que tiene menor área neta. En este caso era este de acá, 239, la diferencia de 245. Y nos hemos concentrado en el más vulnerable, ¿no? Donde se puede romper, ¿sí? Otra cosa es de que el diámetro de la perforación siempre hay que añadirle un 16 adicional, ¿sí? Y otra cosa es la ubicación del paso y del gramil, que solo es aplicable cuando tenemos fila de perforaciones, ¿sí? Calculamos eso y ese valor tenemos que añadirle por el número de inclinaciones que tengamos. En este caso, la trayectoria ABDE no tiene inclinaciones, así que no lo incluimos este valor calculado. Pero la trayectoria A, B, C y E sí tiene una inclinación y por eso lo añadimos 1. Ahora, si tuviera algo más complicado y tuviera 2 inclinaciones, entonces aquí tendría que haberle multiplicado por 2. Y así por la cantidad de inclinaciones que tenga, ¿no?
Y el valor de U, tengo que fijarme bien el caso. En algunos casos va a ser 1 y en algunos casos voy a calcular y tengo que estar pendiente de eso. Bien, vayamos un poquito a revisar la norma, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos en la norma que nos pueda ayudar? Esto ya se los he pasado y está en el Classroom, ¿sí? A ver, esta es la norma LRFD, la AISC, American Institute Steel Construction, ¿no? La norma americana. Y son 2 volúmenes, pero el volumen 2 es el que nos interesa. Aquí están un poco de los aceros, ¿no? El FY es 36 y el FU está entre 58 a 80. Podríamos haber tomado la mitad, ¿no? Ahí creo que podría haberlo hecho así, pero no importa. Solo les he dado un ejemplo. Y aquí están las nomenclaturas de los perfiles, pero no nos interesa eso. Y aquí están, fíjense, a partir de aquí están los perfiles W. ¿Qué significa este 44? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ese 44? El ala, ¿no? No, no, Jorge. Ese 44 es el peralte del perfil, o sea, el alto total. Todo este alto, este D, ¿sí? Que es 44. Fíjense, en la realidad mide 44.02, pero en esta parte es el valor que nos sugieren el reglamento. Este perfil 44.290, miren, tiene un peralte de 43.62 y nos piden utilizar 43.5/8, ¿no? La norma maneja eso. Este TW, ¿qué es? ¿Qué es TW? El espesor del alma, jóvenes. Este 335, ¿qué significa? El peso, Inge. Eso es, muy bien, Andrés, ¿no? PF es el ancho del patín o del ala, ¿no? PF es el espesor del ala. Y fíjense, aquí me aparece la medida exacta y aquí aparece la medida que tengo que utilizar. Entonces yo voy a utilizar esto. No voy a utilizar esto, sino voy a utilizar esto. Yo les estoy enseñando. Aquí es el espesor del alma, aquí es la medida exacta y esto es lo que me dice que tengo que usar. Les recomiendo. Este es el espesor del ala. Esta es la medida exacta y esto es lo que me dicen que tengo que utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos valores que pueden ser importantes, pero no me interesa mucho eso. Y en esta parte, jóvenes, está las propiedades. Aquí está respecto a X, la inercia. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería eso? Sería el módulo de resistencia elástico, Inge. Eso es. Muy bien. El módulo de resistencia elástico. Esto
sería el módulo resistente plástico, Inge. No, es el radio de giro. Ah, tira el radio de giro. Inge. Miren, está en La pulgadas. Z sería eso, ¿no? Sí, este de acá, ¿no ven? Sí, sí, El sí. Me estoy X, confundiendo con ese, Inge. y aquí están los valores ya en tablas, ¿no? Ya no tenemos que matarnos calculando, ¿no? Y están los valores en tablas. Módulo plástico, ¿no? Propiedades elásticas. Aquí están todo lo que tiene que ver con lo elástico y aquí está con lo plástico. Entonces, ya está tabulado acá. Para la norma también no solamente hace eso, ¿no? Hay una gran cantidad de perfiles, fíjense, para los ángulos también está acá, módulo plástico, fin, inercia. Y más adelante encontramos a otros también, los perfiles T, ¿sí? También sus propiedades, ¿no? FY 36, ahí también de 50. Vamos a ver luego. Vamos a ver más adelante. Sigue con esto. Los doble ángulos también, sus propiedades acá, para las diferentes medidas. Miren, esta es la dimensión de un lado. Esta es la dimensión de otro lado. ¿Y eso qué sería? ¿Qué sería eso? El espesor. Es el espesor, ¿no? Y aquí está el peso, ¿no? De los dos ángulos. Aquí hay algunas otras propiedades. El valor de QS vamos a calcular también, pero aquí ya está tabulado bien bonito. Lo vamos a ver en su momento. Aquí también tenemos más propiedades. Hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, ¿no? A ver, quiero mostrarles más cosas. También se pueden unir perfiles y aquí están sus propiedades. ¿Sí? Por si las requerimos. Esto es su centro de gravedad, ¿no? Su eje centroidal, ¿no? Aquí está también tabulado. Vamos a ir más a ver. Aquí están los tubos. También tiene, este J es la constante torsional. ¿Sí? Se calcula la cuarta, la constante torsional que se puede calcular también. Y está en tablas. Vamos a ir más abajo. Aquí hay sobre los tubos rectangulares. Y algo que quiero mostrarles es sobre las propiedades de X. A ver, ¿dónde está eso? Aquí está para los perfiles. Aquí está la constante torsional. Aquí hay otra constante que es bien utilizada en los perfiles, ¿no? CW. ¿Sí? Y aquí hay el QF y el QW, momentos estáticos que vamos a utilizar también. Entonces, en vez de calcularlos, ya están aquí en tablas, ¿no? Para los diferentes perfiles. Estos son importantes, ¿no? Y estos de acá. Así que vamos a aprender a utilizar eso directamente de la tabla, ¿no? Todavía falta mucho para que lleguemos a eso. A ver, vamos a revisar más la norma. Aquí está la constante torsional, a los ángulos, CW. Vamos a ir más abajo. Aquí tenemos otro tipo de perfiles, también con sus propiedades. Vamos a ir más abajo. Esta es la fórmula, la forma de cómo se empiezan a torcer. Pandeo local se llama esto, ¿no? ¿Sí? Pandeo local, cómo empiezan localmente a deformarse los perfiles y hay que calcular también eso, ¿no? Pandeo local, ¿no?
Variaciones permisibles de las secciones transversales, ¿no? También la norma nos dice eso. Pero eso vamos a ir bien en su momento. A ver, vamos a ir revisando algunas cosas. Estos son los perfiles hechizo, soldados. Vamos a ir viendo. Columnas, los factores de K, como vamos a tomar en columnas. Aquí está lo que estamos haciendo, ¿no? Miembros a tensión, ¿no? 0,9 para la sección gruesa, bruta, y para la sección neta tomamos 0,75 por FU por A sub E. Sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Se puede utilizar aceros de 50 KCIs que tienen 65 KCIs, ¿no? El FU. Y aquí está explicando con algunos ejemplos cómo podemos calcular, ¿no? La norma. Aquí están las perforaciones. Cómo se calcula eso, cómo se calcula el valor de U. También. Este es el valor de X barra. Y esto se puede calcular. Y aquí está mostrando cómo podríamos calcular el valor de X. Este valor de X también está en tablas y eso vamos a ir viendo. Y aquí está un 16avos que se añade al diámetro de la perforación. Básicamente aquí está el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Vamos a ver. El eje crítico, esto es para columnas ya, ¿no? Esto es para columnas. Estos son momentos, ya. Esto vamos a avanzar también, los momentos en flexión. Sencillo. Pues viene la flexocompresión. Diseño de columnas, esto también vamos a avanzar. Interesante. Y vamos a ir revisando. Aquí hay tablas para el diseño de esfuerzo axial en KIPS. Directamente podemos escoger estos valores dependiendo a la longitud respecto al radio de giro. ¿Sí? Para diferentes calidades de acero, ¿no? Estas tablas son bastante útiles. Vamos a tratar de utilizarlas. ¿Sí? Estos son para diferentes tipos de secciones de perfil. Lo mismo para columnas. Hay también diferentes secciones. En fin. Hay bastante material por avanzar, ¿no? Así que todo eso vamos a ir repasando, ¿no? En su momento. La materia es amplia y vamos a tratar de abarcar lo que se pueda. Bien, saquemos una evidencia, por favor. Prendan sus cámaras. Y vayan revisando la norma, ¿sí? Un poquito les he dado un vistazo sobre algunas cosas que vamos a ir viendo. Pero gran parte de la norma no lo vamos a ver. Es demasiado amplio. Según se han entrado a dormir, parece. A ver, denme un momento. La mayoría está con cara de preocupación. Bien, jóvenes, quedamos acá. Nos vemos. Chao, chao, Inge. Buen día, cama. Buenas noches, Inge. Inge.